mucho a Alice Kellen porque, para empezar, me encanta su prosa, como me encanta la forma en la que escribe, siempre siento que tengo que subrayar algo de ella, y aparte me encanta porque me hace sufrir, y este libro es la prueba de eso, es hermoso, casi quise subrayarlo todo, aunque este no es mío, pero siempre lo recomiendo para alguien que quiera algo ligero y que le rompa el corazón, al menos un poquito. Para mí se nota mucho su evolución de sus primeros libros a La teoría de los archipiélagos, que es el más reciente que yo he leído porque ya sacó uno nuevo, pero para mí La teoría de los archipiélagos es una historia bellísima, más madura, que muestra su evolución como escritora, y creo que eso es increíble, ¿no? Pues yo no la he leído, pero la verdad le tengo grandes expectativas porque he escuchado que es una mujer que se expresa muy bonito, que es muy sentimental en el buen sentido, entonces pues no sé, me emociona a ver qué me dé para La teoría de los archipiélagos. Gracias, bienvenida, Alice Kellen. Gracias. ¿Qué te parece México? Pues la verdad es que es la segunda vez que estoy aquí en este año y bueno, nunca había estado en la FIL, es la primera vez y la verdad es que es impresionante, es enorme, disfrutando de la experiencia. Tienes muchísimos fanáticos en México que adoran tu obra. Sí, cada vez que he venido siempre me he sentido, no sé, como súper confortada, ¿no? Y también la gente es muy cálida, muy agradecida y bueno, ahora paseando por aquí que he podido encontrarme con algunas de las chicas, la verdad que te reciben, no sé, con mucha ilusión. Sí, oye, y es que en tu obra, a ver, punto número 1, hay una gran variedad de personalidades, unas totalmente opuestas, islas paradisíacas, islas volcánicas, pero tú haces un espacio divertido y al final de cuentas fructífero. Pueden convivir ambas personalidades en un mismo océano. ¿Cómo lo logras? Bueno, yo creo que al final los libros, ¿no?, en cierto modo son como pequeños espejitos, ¿no? Y nos gusta vernos reflejados, ¿no? Y para eso también tienes que crear distintas personalidades. Y también entender al otro, ¿no? Leer es un poco un ejercicio de empatía. Entonces, al final te gusta explorar como todas las perspectivas a través de los propios personajes. Yo creo que para escribir tienes que también tener esa sensibilidad de ponerte en otra piel y me parece la parte más divertida. O sea, es lo que a mí más me gusta hacer cuando me siento a escribir, es pararme a pensar, pues no sé, ¿cómo sentirá esto una persona de 73 años? ¿O cómo se sentirá un niño? ¿O cómo se sentirá una chica que ha perdido, no sé, ¿no? Es la parte como más divertida, más creativa, más emocional también, y al final la manera de mostrar esto es a través de los personajes, ¿no? Y de que haya variedad, que no sean todos iguales. O que la tendencia no sea hacer personajes que se parezcan en este caso a mí, porque es lo que te nace, ¿no? A veces de forma natural. Pero eres camaleónica, porque si te cambias de piel, vamos, eres hasta un chico, como por ejemplo tu mente, ¿cómo logras meterte en la mente de Axel, que es un chico, y sentir lo que él percibe en el mundo? Bueno, porque al final yo creo que todos en el fondo habitamos lugares comunes, nos preocupan las mismas cosas, nos dan miedo las mismas cosas, nos alegran las mismas cosas, todos orbitamos un poco en torno al hambre de amor y en el fondo, ¿no?, nuestros conflictos y nuestros problemas cotidianos son tan parecidos que realmente sí que cambias un poco la perspectiva según el contexto de cada personaje y cómo es, o la edad, ¿no? Pero no creo que estemos tan alejados, ¿no? O que seamos tan diferentes, y yo creo que a veces es una cuestión de lo que te decía antes, de empatía y de observar y de preguntar, ¿no?, a la gente que nos rodea y un poco entender, ¿no? O sea, escribir es un poco un ejercicio también poliédrico, ¿no? Tiene muchas caras y, bueno, es muy divertido esto. Son como unas gafas, ¿no? Sí. ¿Son unas gafas de empatía? Claro, te las pones un poco y te metes como en ese personaje e intentas... yo creo que a veces lo difícil es intentar no pensar cómo reaccionarías tú o qué piensas tú de ciertos temas. Ser capaz de escribir a veces sobre conflictos incómodos que a lo mejor no te representen a ti o no tengan que ver contigo, poder
no sé, narrar, aunque a lo mejor no sea algo, ¿no?, con lo que tú estés de acuerdo, una infidelidad o un tal, o un conflicto que no te ataña, ¿no?, de manera personal, ser capaz de entender cómo, ¿no?, esa situación. ¿Vivir 1000 vidas? Sí, que es la razón por la que yo empecé a leer. Oye, y en tu obra eres muy detallista. El clima, las costumbres, las manías, el número de pisotones. Es la tercera vez que me pisas o tendré que amputarme los pies. Detallitos como ese, ¿cómo le haces para ordenar tu mente creativa? El no perderte en detalles, porque después a lo mejor te abruman muchos detalles, y ser fiel al personaje. ¿Cómo lo logras? Bueno, ese equilibrio sí, quizás sea lo complicado, ¿no? Y luego depende también del lector. Hay gente que a lo mejor dice, pues es que para mí sobran páginas, o gente que a lo mejor se queda corto, porque es un equilibrio también un poco subjetivo. Pero bueno, a mí sí que me gusta un poco los detalles pequeñitos, y en cambio a lo mejor no abordo tanto cosas... bueno, otras cosas, ¿no? Pues a lo mejor descripciones, o no, tienes puntos flacos y puntos que a ti te interesan más y se te dan mejor. Bueno, te tiene un poco que nacer, ¿no? Yo creo que a mí me interesan mucho las cositas pequeñas, porque también es lo que percibo, o mi forma de percibir la vida. Al final yo creo que todos escribimos un poco sobre lo mismo, y hay temas recurrentes y estamos ahí girando, y lo que diferencia un libro de otro es la persona que lo escribe y cómo siente y cómo plasma y con la sensibilidad que tenga, ¿no? Y cada uno a lo mejor tiene que encontrar su voz, ¿no?, su esencia para diferenciarse del al lado, ¿no? Porque, como te decía antes, habitamos todos lugares comunes y conflictos comunes. ¿Te sientes a escribir con horarios? ¿Escribes tu guía de el personaje y su personalidad, sus manías? ¿Cómo le haces? Sí, más que los personajes, que normalmente los suelo tener bastante claros en la cabeza, sí que los capítulos, un poco la estructura de la historia, el ritmo, los tiempos, sí que suelo tener, ¿no?, como una libreta para esa historia, y voy anotando antes de empezar a escribir, y luego durante, porque también hay cosas que vas modificando y cambiando. Creo que sí que es importante tener, aunque sea un poco la historia clara desde el principio, hacia dónde vas, para que tampoco te pierdas, ¿no?, a mitad de... y normalmente me siento a escribir. Intento, no siempre, pero intento por las mañanas, como cuando estoy más despejada. Sí, hay autores que son muy nocturnos, pero yo la verdad es que por la noche, o sea, es como si el cerebro ya estuviese fundido completamente. O sea, es mejor que no me siente, porque cuando luego, tengo comprobado que cuando me he sentado a escribir por la noche y por la mañana releo lo que he escrito por la noche, es como catastrófico. O sea, no funciona. Oye, pero para eso tienes que conocerte muy bien. ¿Te sorprendes a veces a ti misma? Pues a veces sí. Yo creo que la mayoría de las personas que escribimos, no solo los que escribimos de forma profesional, sino mucha gente escribe porque le apetece, sus diarios, ¿no? Yo conozco mucha gente que no aspira a publicar, pero le gusta escribir esos pensamientos diarios. Escribimos en cierto modo alrededor de las preguntas, ¿no?, de los interrogantes que tenemos flotando, ¿no?, un poco por ahí. Es lo que primero te tira para tú escribir, de alguna manera ordenar tu cabeza, ¿no?, y encontrar respuesta a todas esas dudas, ¿no? Y para mí escribir es una manera de conocerse a uno mismo. O sea, yo creo que es súper útil para pararte un momento y para vaciarte y para ver qué tienes en la cabeza y poder analizarte, ¿no? Un ejercicio también de introspección. Yo creo que es el primer empujón por el que alguien se sienta a escribir. Tu público juvenil a veces ha perdido esa don, esa sensibilidad para observar. Y tú eres muy observadora. Es que ¿cómo le haces, el público juvenil también hay que entender que viven en otro contexto. Cuando yo tenía la edad de parte de mi público, no había redes sociales. Es decir,
tú estabas llegabas a una cafetería, habías quedado con alguien, tardaba 20 minutos. Estabas 20 minutos mirando a la pared de enfrente, observando a lo que hacía la gente, pensando en tus cosas. Era un momento de introspección, todos los momentos de pausa. O sea, cuando ibas en el autobús, cuando esperabas, cuando, no sé, cualquier instante, ¿no? Antes de entrar en un sitio, en una cola. Ahora esos momentos no existen, o sea, no hay momentos vacíos en los que cada uno esté consigo mismo o esté observando el mundo que le rodea. O sea, ahora mismo, en cualquier momento, si estamos esperando una cola o estamos en la cafetería esperando a alguien o estamos en el autobús, vamos mirando el móvil. Entonces, claro, también es... yo creo que también es complicado hoy en día esa realidad para los jóvenes, porque te nace de forma natural. A mí me pasa a veces con el teléfono, yo misma me pongo ahí mis limitaciones, porque la tendencia es esa. Pero también es un desafío para ti el captar la atención de un joven en la lectura. Siempre digo que quizás sea lo más satisfactorio que yo me llevo. Cuando a veces han venido también madres y te dan las gracias porque han empezado a leer, porque no es fácil, porque tienen tantas cosas, ¿no?, que ver en un segundo, que decidan coger un libro. Además, lo que me gusta del libro en papel es que, a pesar de todo lo que hemos avanzado a nivel tecnológico y todo lo que ha cambiado en tan pocos años, un libro en papel sigue siendo un libro en papel, o sea, no ha cambiado absolutamente nada como objeto, digamos, y cuando estás leyendo, ¿no?, un libro en papel, estás solamente haciendo eso, ¿no? Es un momento de concentración, de meterte en otro... Es muy bonito eso, es verdad que... Afortunadamente los jóvenes leen, sí que leen. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay que saber acompañarlos en diferentes etapas para que no se desenganchen del hábito de la lectura, porque hay que entender que de la infancia a la juventud hay un puente que a veces hace que muchos niños que leían cuentos no lleguen a la siguiente etapa. Y luego hay que comprender también que de la adolescencia a la edad más adulta, más madura, también hay otros puentes, porque están en un cambio constante, y entonces acompañarlos y ayudarles a saltar y que no abandonen el hábito, porque esto es un hábito, al final todo es un hábito. Ese es yo creo que es el reto que tenemos por delante todos, para ya directamente crear, ¿no? O sea, y tener a lectores que duren toda la vida, ¿no? Que un lector se haga desde chiquito y hasta el final de sus días la lectura sea algo. Hay etapas en las que lees más, hay etapas en las que lees menos, pero que sea algo que forme parte de tu vida. Y hay etapas en las que ya necesitas lentes. También, a mí me las han puesto hace una semana, las llevo aquí para leer, y ha sido un poco traumático, en plan de, ostras, esto significa algo, ¿no? Sí, sí. Oye, Alice, yo sé que tú eres amante de los gatos. Ya ves que en la cultura prehispánica mexicana y también los egipcios tomaban a los gatos como protectores. ¿Tú estás convencida de que los gatos te protegen? Estoy pensando en mis gatos, yo más bien me tengo que proteger de ellos. Bueno, no sé, mi gata es muy salvaje, no sé si me protegería, pero es verdad que, bueno, me gusta mucho que cada uno tiene su personalidad, esta idea de que hayamos metido en nuestras casas a un animal que en el fondo no se puede domesticar y no podemos cambiar su personalidad, ¿no? Tú metes un gato, porque es así. ¿Así eres tú? Pero, ¿independiente? O sea, bueno, a ver, no especialmente, quiero decir, pero sí que soy un poco, a lo mejor, sí que tiendo más a la soledad. Me gusta, necesito mucho estar conmigo misma, como salir del ruido, como momentos muy de pausa, de introspección. A veces soy más tirando a apartarme que a... Me gusta sociabilizar, pero es verdad que cuando a veces es un exceso necesito como volver a coger aire. Y bueno, los gatos está bien porque es verdad que no... Es como que no molestan, ¿no? O sea, están ahí. Sí que tengo esto en común con los gatos, esto de cuando se acercan, cuando quieren mimos y cuando ya se han cansado se van. O sea, es como ya no me molestes más, que he tenido suficiente reacción por hoy.
Me hace mucha gracia porque ellos marcan completamente los tiempos. Exacto. ¿Y qué amor te dan los gatos, los felinos? ¿Qué amor te dan a ti? Sí, bueno, a mí me encanta cuando llega el invierno y encendemos la chimenea en casa y aparecen ahí ronroneando, ¿no? Y en invierno siempre se te ponen a los pies o en la mantita y estás leyendo, y es verdad que muchas noches que estás leyendo o estás haciendo algo de trabajo, ¿no? Y a veces te quedas sola en la casa y el gato es el único que está ahí contigo. Y es como, siempre pienso, jo, me ha acompañado desde, mi gato tiene ya, va a hacer 14 años el mayor, me ha acompañado desde que empecé a publicar, ¿no? Con cada libro está aquí a mi lado siempre. Oye, ¿y si será cierto que cuando se ponen en tus pies te protegen de algo y a veces están en tu cabeza también protegiéndote y te lamen como parte de la manada? Ay, lo de que te laman, es verdad. Esa es una costumbre, ¿no? Y eso se supone que es como cuando ya tienen mucha confianza, ¿no? Que es muy difícil que un gato llegue a hacerlo, ¿no? Tiene que sentirse como completamente seguro o que te acoge, ¿no? Al 100%. Sí, bueno, son muy particulares en ese sentido, ¿no? De que sí, de que ellos deciden cuándo se sienten cómodos y cuándo nos gusta eso, sí. ¿Así eres tú con tus amigos? ¿Con tus amistades? Sí, o sea, sí que soy bastante, tengo muchos conocidos y mucha gente con la que me llevo bien y puedo salir a cenar y me lo paso genial y de vez en cuando coincidimos y es genial. Pero es verdad que luego la gente que quizá me marca más, ¿no? O que de pronto una persona... Yo soy muy de que una persona me entre desde el principio. O sea, cuando conozco a alguien en persona, además, me pasa mucho, ¿no? Cuando necesito ver a esa persona, ¿no? Y mirarla a los ojos. Y a mí me entra y me siento en sintonía, ¿no? O sea, que esa persona me entiende, yo la entiendo. Es como que ya me encaja eso y ahí sí que voy a muerte como con esa persona. Pero no te creas que me pasa tantas veces, ¿eh? No es algo que me pase constantemente, ¿no? A veces ni siquiera es una cuestión de que hables más con esa persona, pases más tiempo con ella, porque hay gente que a lo mejor no vive ni siquiera en mi ciudad, pero conectas y yo creo que hay algo que tiene que ver con eso, con la conexión, ¿sabes? Más incluso que el hecho de que una persona lo sepa todo de ti, porque nunca llegas a contarlo todo, ¿no? Y menos cuando conoces a alguien ya, claro, la gente que te conoce desde que eres pequeña sabe toda tu vida, ¿no? Digamos, pero cuando conoces a alguien... que pareciera que lo conoces de adulto. Exacto, aunque no sepa exactamente cada cosa que te ha pasado en la vida, pero sí que te da esa sensación de que hablas en confianza y que estás cómoda y que eso, que te conoce y bueno, ¿no? Y no estás en tensión. Así es. Oye, ya para finalizar, sueles hablar en tu obra de las estaciones del año mucho. Sí, ¿no? No me había fijado, pero puede ser. Por ejemplo, la teoría de los archipiélagos. Sí, claro, el verano y la primavera, sí, el es diseño verdad. gráfico de la primavera, Sí. las abejas, la miel. ¿El concepto es tuyo original o se creó después de la obra literaria? La libélula me encantó. Dices los dibujitos. No, los dibujos fueron después del libro. La verdad es que es un libro muy cortito. Digamos, solo he publicado 2 así de cortitos, El chico que dibujaba constelaciones y la teoría de los archipiélagos. Y entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no aprovechamos para hacer algo diferente, ilustrarlo, ¿no? Porque nos parecía como un libro muy sensorial y que a lo mejor podía quedar chulo y se lo ocurrió a mi editora, buscamos una ilustradora que nos hizo unas pruebas y nos gustó muchísimo. Y además tuvimos una reunión con la ilustradora y yo le dije, mira, a mí me gusta que me dejen libertad creativa cuando escribo, ¿no? Y que no me digan lo que tengo que escribir, obviamente. Y entonces, léete el libro e ilustra lo que a ti te nazca y las escenas que a ti te gusten y como te guste. Y fue así, entonces ella trabajó por su cuenta y nos iba pasando conforme terminaba y es que a mí me gustó todo, ¿sabes? Me encajó todo, en parte su visión y es bonito también como que tuviese ese espacio, ¿no? Creativo. La visión de la mujer, Alice, ¿cómo va a trascender la visión de la mujer escritora hoy? Hombre, yo creo que ha cambiado mucho, creo que ahora mismo no solo somos muchos las mujeres que escribimos y las mujeres que llegamos al público, sino que además las mujeres leen más.
Entonces, en cierto modo todo acompaña, ¿no? Y además son muy participativas en clubs de lectura, firmas, eventos, les gusta hablar de libros, digamos que crear vínculos, ¿no? A través de las historias. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un buen momento en general, tanto de autoras como de lectoras, como de esa unión, todo ese círculo. El mundo editorial también es un mundo en el que predominan, al menos en mi caso, las mujeres con mucha diferencia. Me refiero de editoras, de equipo de comunicación, equipo de prensa, ¿no? Diseñadoras. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que en todos los ámbitos ahora mismo, ¿no? Ilustradoras, que hablábamos de archipiélagos. Y bueno, creo que precisamente por eso que estamos ahí en un momento interesante y que todavía hay que seguir. ¿Y qué le dirías a las pequeñas Alice que quieren comenzar? Yo les diría que sobre todo, si quieren escribir, que lo hagan para ellas mismas. Que piensen primero en qué es lo que quieren contarse, qué es lo que quieren preguntarse, en qué les apetece profundizar y que sean egoístas, ¿no? En ese sentido. Porque probablemente si lo sienten y les gusta, ¿no? y se dejan un poco el corazón, aunque suene cursi, ¿no? En lo que hacen, es más probable que puedan llegar a otras personas. Y por supuesto que lean muchísimo, que escriban muchísimo, que lean de todos los géneros, no solo del género que quieran escribir, que siempre van a encontrar cosas que pueden incorporar a lo que luego quieran hacer. Y lo interesante de este trabajo es que es una carrera de fondo en la que jamás llegas a un momento en el que digas, vale, ahora ya sé. No, nunca, ese momento no aparece y es lo divertido porque siempre te mantiene al 100%, ¿no? En querer seguir y querer aprender más y querer leer más. Muchas gracias, Alice. A ti, un placer.